Hola, bienvenidos nuevamente a este curso de Antiguo Testamento parte 3. Ya ingresamos en esta ocasión a la lección número 2 que concierne al estudio del libro de Josué. Y para eso me gustaría, hermanos, que podamos mirar en pantalla las presentaciones para poder continuar esta clase. Como ven ahí, hoy nos corresponde a Josué y la conquista de Canaán. Entonces, ya un poco para ya ingresar a lo que es el libro, me gustaría que conozcamos algunos aspectos preliminares para poder tener un conocimiento respecto al personaje y al libro en sí. El libro toma el nombre del principal protagonista, que es ayudante de Moisés. Ustedes recordarán de que Dios fue el elegido, Dios escoge, Dios capacita, Dios envía, Dios comisiona a Moisés. Pero no solamente Moisés estuvo en esta magna labor de liberar, de sacar de la esclavitud a Israel, sino que también Dios estuvo junto a Moisés. Dios permite que este hombre Josué también esté juntamente con él. Josué fue testigo de la liberación de la esclavitud en Egipto. Él fue uno de los hombres que estuvieron incluso en la misma esclavitud. Pero Dios, a través de este hombre, Dios permite que Josué pueda experimentar y pueda mirar lo que Dios estaba preparando para Israel. Asimismo, Josué también fue testigo de cómo Dios causa un milagro abriendo el mar rojo, y dice la escritura que ellos cruzaron, dice el mar, pues como pisando tierra seca, ¿no es cierto? Vemos de la misma manera que vemos que Josué fue testigo de cómo Moisés estuvo en la misma presencia de Dios en algunas ocasiones, ¿sí? Allá en el desierto, allá en el Sinaí. Y vemos también que Josué fue testigo de la debilidad humana del pueblo. De vez tras vez, la nación de Israel, el pueblo, a causa de su confianza en Dios, a causa de entregarse totalmente a la desconfianza, y como dice el libro de Hebreos, ellos a causa de su incredulidad vagaron, dice, en el desierto. Moisés y Josué vieron tantas veces, y el trabajo de ellos siempre estaba a animar, siempre estaba a motivar, siempre estaba a hacer que el pueblo de Israel pueda nuevamente volver sus ojos y pueda mirar a Dios y nuevamente su obra redentora. Vemos un poco de lo que es el contexto geográfico. Palestina, que significa Filistea, fue la tierra de los filisteos, la tierra de los cananeos. Y ya vamos a estudiar en su momento cuando los israelitas, a mando de Josué, llegaron a Palestina, llegaron a Canaán. Ellos necesitaban exterminar a los cananeos. Ellos necesitaban totalmente sacar a los cananeos, a los filisteos de Palestina. Pero vamos a estar estudiando esto más adelante. Pero un poco de lo que es el contexto geográfico, ustedes pueden apreciar allá en pantalla la imagen. Ahí está Palestina. Vemos en lo que es la parte del norte, que colinda con Siria, Líbano. Está también el mar de Galilea. Ustedes pueden ver el mar Muerto en lo que es la parte del sur, y está entre el norte y el sur lo que es el río Jordán. En la parte del este lo que es la Transjordania, ¿sí? Y en la parte del oeste lo que conocemos como el mar Mediterráneo. Entonces, los pueblos o los hombres que habitaban en Palestina estaban los amorreos, los jebuseos, los eteos, los heveos, los fereceos, los gergeseos. Estos eran los habitantes que ocupaban todo lo que tiene que ver con Palestina. Ya llega un poquito más al significado o al título de Josué. El libro de Josué lleva el nombre de su propio protagonista, como acabamos de mencionar, pero también Josué significa salvación. Jehová es salvación, o Jehová salva, ¿no es cierto? Tal como Josué guió a Israel contra sus enemigos, tal como Josué les permite, en este caso, interceder por la posesión de la tierra, tal como Josué intercedió para la nación en su pecado y en su derrota allá en Palestina hacia Dios. De la misma manera vemos, hermanos, que Jesús hace lo mismo con nosotros. Y como vemos ahí en pantalla, Jesús nos guía a aquel reposo que Él nos ha prometido, ¿no es cierto?
En el libro ya de Hebreos capítulo 4, vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 4, versículos 8 y 9, nos dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 4, versículos 8 y 9, dice la escritura así. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Vemos que se refiere exclusivamente no a aquel reposo que Dios estaba dando a los israelitas allá en Canaán. Fue un reposo temporal, sí, y por eso es que Dios cumple aquella promesa dado a Abraham, dado a Moisés, y Dios lleva a través de Josué, Dios lleva a ellos, pues, y Dios les permite estar allá en esa tierra. Pero la Escritura nos dice de que Jesús nos guía, así como Josué a los israelitas a Canaán, de la misma manera Jesús nos guía, nos lleva, intercede, aboga por nosotros para que pudiéramos estar delante de la presencia de Dios. Hay otro texto que dice en Hebreos capítulo 7, versículos 25. Por eso también por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercaron a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Jesús es el intermediador. Jesús es el intercesor. Él nos guía, Él aboga, Él es nuestro abogado, Él es el que está intercediendo al Padre por nosotros. Asimismo vemos, hermanos, que Jesús nos capacita para vencer a nuestros enemigos y cumplir su propósito. Eso lo podemos observar en Hebreos capítulo 2. Solamente vamos a leer rápidamente Hebreos capítulo 2, versículos 14. Dice, por lo tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham, dice, mire. Esto lo corroboramos con Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Por lo tanto, hablando de Jesús, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado, dice, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Gracias a Dios que tenemos a Jesús, quien nos guía, quien nos capacita, quien nos permite luchar y proseguir en esta profesión que hemos elegido como hijos de Dios. De la misma manera, ya ingresando a lo que tiene que ver un poco respecto a las razones para aceptar a Josué como el autor, vemos ahí algunos aspectos importantes para aceptar a Josué. Vemos que él fue testigo presente de muchos eventos y estos textos pues lo podemos leer. Ustedes pueden ver allá en la diapositiva en Josué capítulo 5, versículos 1 y 6. En efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo. Cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran, no se atrevían a hacerle frente. Miren, y esto podemos leer, vamos hasta el versículo 6, versículo 2. En aquel tiempo el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aradot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto
y habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto, mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. Dios les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abunda la leche y miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años, hasta que murieron todos los varones en edad militar. Vemos, hermanos, que Él fue uno de los testigos, uno de los que vieron la obra de Dios, uno de los personajes que podemos ver que estaba en el contexto y en los eventos que acabamos de leer. Asimismo vemos la declaración hecha por Josué en capítulo 8, ¿no? Estamos en el libro de Josué, capítulo 8, versículos 32. Dice la escritura de la siguiente manera. 8:32. Allí, en presencia de los israelitas, Josué escribió en tablas de piedra una copia de la ley que Moisés había escrito. Interesante ver que, y de ahí en adelante viene ya una lectura de cómo él tuvo esta declaración. Todos los israelitas con sus jefes, oficiales y jueces estaban de pie a ambos lados del arca del pacto frente a los sacerdotes levitas que le cargaban en hombros. Tanto los israelitas como los inmigrantes tomaron sus posesiones, hasta la mitad de ellos hacia el monte Gerizim y en la otra mitad hacia el monte Ebal, y tal como Moisés, siervo del Señor, había mandado cuando bendijo por primera vez al pueblo de Israel. Luego Josué leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba escrito en el libro de la ley. De esta lectura que hizo Josué ante toda la asamblea de los levitas, incluyendo a las mujeres, a los niños, a los inmigrantes, que no se omitió ninguna palabra de lo ordenado por Moisés. Hemos, apreciados hermanos, por estas razones podemos apoyar y corroborar que Josué fue uno de los autores. Asimismo, Rahab todavía vivía cuando fue escrito el texto que estamos viendo acá en 6:25 podemos leerlo. Dice la escritura, así Josué salvó a la prostituta Rahab y a toda su familia y a todas sus posesiones por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces Rahab y su familia vive con el pueblo de Israel. Vemos número 4 que los jebuseos controlaban Jerusalén en ese contexto y también vemos que los filisteos no fueron una amenaza en el contexto de aquel entonces, ¿no es cierto? Los filisteos no fueron una amenaza como lo fueron luego ya cuando llegamos al siglo XII, ¿no es cierto? Cuando vemos que fue lamentablemente las circunstancias fueron distintas, pero los filisteos en este momento, en este preciso momento, no fueron una amenaza cuando se da los hechos que acabaron de mencionarse, aunque la influencia evidentemente de los cananeos, de los filisteos, pues afectó, influenció de una manera negativa a la nación de Israel, ¿no es cierto? Continuemos. Hablando un poco ya del libro, el libro probablemente fue terminado por un anciano, ¿no es cierto? Y podemos mencionar a Eleazar y a Fines, quienes eran los sacerdotes eh, comisionados, ¿no es cierto? Y quiero leer en capítulo 24, versículos 29 y 30. Versículos 29 y 30 dice, tiempo después murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Fue sepultado en la parcela que se le había dado como herencia en el lugar conocido como Timnat Será, en la región montañosa de Efraín y al norte de Monte Gaz.
Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo, dice la Escritura. La vida de Josué fue una influencia positiva para los israelitas y como acabamos de escuchar, después de la muerte también hubo otros hombres que aprendieron, que vieron en Josué uno de los ejemplos muy grandes para el pueblo de Israel. Entonces podemos apreciar, hermanos, con el texto que acabamos de leer, incluso después de la muerte fue tan especial para ellos, ¿no es cierto? Entonces estos sacerdotes fueron incluso dentro de los hombres, de los nombres y hombres que estaban siendo parte de este ejemplo, ¿no es cierto? Un poco más de lo que es el hombre Josué, vemos que fue un líder en el ejército, ¿no es cierto? Y posiblemente fue entrenado cuando Israel estaba en Egipto. Posiblemente la influencia, la capacitación, el entrenamiento, la preparación, la formación militar, la formación tuvo mucho que ver en su estadía, en su tiempo allá en Egipto, ¿no es cierto? Entonces, eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 13. Por favor, vamos a ir a Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 13. Éxodo 17, versículos 8 al 13. Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Y reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo faltan que me maten a pedreadas. Adelántate el pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste al Nilo, dice, ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Asestátele un golpe a la roca y en ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masa y también Meriba, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor diciendo, esta no es el Señor, esta o no está el Señor entre nosotros. Vemos aquí, hermanos, que cuando experimentó Moisés este evento, pues y evidentemente el milagro que vemos acá al ser hecho por Dios mismo, vemos también que Josué tuvo que estar, tuvo que estar con Moisés en este evento. Y también vemos de que Josué fue un hombre con un buen temperamento, su coraje, y vemos de que el reporte que se obtuvo después de que ellos fueron enviados, si se acuerdan, con Josué y Caleb, evidentemente fueron enviados algunos más, pero el reporte, la información que trajeron los otros y el reporte de Josué y Caleb era totalmente positiva. Eso lo podemos ver en Números capítulo 13. Números capítulo 13 es un texto que nos va a ayudar también a entender este aspecto. Números capítulo 13, versículos 33 en adelante. Nos dice la siguiente manera, ¿no es cierto? Números 13, del 33 en adelante. Dice, vamos a leer desde el versículo 25, ¿no es cierto? Para entender un poquito el contexto. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo de allí
habita el pueblo, pero el pueblo que allí habita es poderosa y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se tragan a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas y así veían ellos a nosotros. Y sigue el texto, capítulo 14. Aquella noche toda la multitud, toda la comunidad de israelitas se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto, mas nos valdría morir en este desierto? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos y a otros decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefode, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal del duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar a ella. Nos va a dar una tierra donde abundan leche y miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Miren. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Entonces el Señor les dijo, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? Vemos, hermanos, la majestuosa manera de cómo Dios estaba revelando en el contexto de este evento que vemos, al poder observar el poder de Dios actuar en la vida de Josué y Caleb. Y creo, hermanos, vale la pena mencionar en este punto, que cuando contamos con la protección de Dios, cuando tenemos a Dios a nuestro favor, cuando Dios está delante de nosotros y junto a nosotros, de la misma manera vamos a contar con su presencia y vamos a también a tener la misma victoria que ellos pueden tener. Cuando tenemos a Dios a nuestro lado, nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión cristiana debe cambiar. Nuestro rumbo debe cambiar, nuestro enfoque debe cambiar. Y podemos ver en este contexto dos cosmovisiones. La primera perspectiva, la primera realidad de lo que ellos veían era de estos primeros hombres que fueron. Evidentemente vieron un lugar especial, un lugar diferente, una tierra distinta. Pero ¿qué vieron los primeros? Vieron una tierra donde viven gigantes. Comparados a ellos, dicen que se veían como langostas. Pero Josué y Caleb tienen una cosmovisión totalmente distinta. Y creo, hermanos, que de la misma manera debemos también tener esta misma cosmovisión hoy en este tiempo. Hermanos, la fe nuestra tiene que estar afianzada en Jesús. La fe de los hijos de Dios, la fe de los cristianos, del pueblo de Dios, tiene que totalmente ser especial
y distinta y diferente con lo que tiene que ver con el mundo normal. Incluso como cristianos podemos tal vez llegar a un momento en dudar. Sí, a veces hay momentos como pueblos de Dios, como gente de Dios, como gente de fe, que llegan a dudar de Dios y las razones son un sinnúmero de, de pretextos y situaciones que muchas veces se puede dudar, pero cuando ya tenemos una relación especial, cuando conocemos a este Dios, cuando realmente sabemos quién es este Dios al cual seguimos y en quién creemos, como dice Pablo a los Romanos en capítulo 8, versículos del 31 hasta el 39, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a nuestro favor, si Dios está a nuestro lado y con nosotros, eso es victoria. Y lo que podemos apreciar en estos puntos es de que los hijos de Dios, los cristianos, deben tener una perspectiva totalmente distinta, una perspectiva clara, porque cuando conocemos a Dios, cuando llegamos a tener una intimidad con Dios, así como Josué y Caleb, así como Moisés, así como grandes hombres de fe en el Antiguo Testamento, nuestra perspectiva, nuestra apreciación, nuestra misma fe se afianza más y nuestra misma convicción en cristianos, en como cristianos, en como hijos de Dios que somos, llega a ser más firme, ser más solidable, ser más fuerte en cuanto a este aspecto tan importante como es la vida cristiana. Y eso es lo que estamos aquí apreciando y viendo, hermanos, de este personaje tan importante. Vemos la obediencia al Señor, la forma de cómo Josué pudo mostrar una vida totalmente sometida, una vida totalmente sometida a Dios. Y vemos igual, hermanos, que la preparación de Josué fue tan especial porque como vemos allá en pantalla, tuvo una experiencia y esta experiencia no solamente fue teorías, no fue solamente, de, no fue algo conceptual, sino que él aprendió a confiar en Dios en las mismas circunstancias de su vida cotidiana. Creo que eso es fe. Cuando vamos aprendiendo, hermanos, que la vida cristiana va más allá de una solamente teoría, algo conceptual, porque todos podemos decir que creemos en Dios, que confiamos en Dios, pero cuando aprendemos a confiar en Dios en medio de las circunstancias, cuando solamente dejamos, esperamos en Dios que Él haga las cosas según su beneplácito, eso es fe, eso es convicción. Y como vemos aquí, podemos apreciar de que su experiencia aprendió a confiar en Dios en las situaciones totalmente imposibles, en situaciones tal vez complicadas, difíciles, imposibles para él y en su tiempo, llevar a Israel hacia Palestina, hacia Canaán. Fue una de las experiencias gratificantes, pero también una de las experiencias donde afianzó más la convicción, la creencia y maduró en este caso Moisés. Vemos también, hermanos, que él fue un hombre ejemplar y evidentemente por servir a Moisés. Eso lo encontramos ya en el libro de Josué. Podemos abrir nuestras Biblias. En Josué 1:1 nos dice la Biblia de la siguiente manera. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les dará a ustedes los israelitas. Tanto como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá
desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Vemos, hermanos, en estos textos que él fue un hombre ejemplar y su ejemplo tuvo mucho que ver porque él sirvió a Moisés, sirvió a Dios, y eso también se corrobora en Éxodo capítulo 24. Ustedes pueden, pueden acompañarme, por favor, a Éxodo capítulo 24, versículos 13. Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué. Pero a los ancianos les dijo, esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Si alguno no tienen problema, si alguno tiene problema que acuda a ellos, dice. Vemos que él nunca negó, que él nunca dudó de la confianza en Dios, pero también de su sometimiento a los siervos de Dios, en este caso a su ejemplo, que era Moisés. Josué aprendió cómo dirigir, pero la forma de cómo él aprendió es siguiendo, es, es, es dando los mismos pasos de fe, de convicción, de ejemplo. A veces podemos nosotros querer dirigir, pero nunca hemos experimentado este hecho de sometimiento. Y veo aquí, hermanos, que de parte de Josué hubo humildad, veo que hubo una entrega incondicional, porque Josué vio a Moisés como el siervo de Dios, y veo, hermanos, de que él aprendió en carne propia que el sometimiento empieza con uno mismo. El ejemplo, el cambio empieza con uno mismo, y por eso vemos allí que él aprendió a dirigir por seguir. Asimismo vemos, hermanos, que aprendió que el peor enemigo estaba dentro de él mismo. Y quiero que podamos ir a Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 11, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Está refiriéndose Pablo, hablando sobre uno de los aspectos que sirvió como antecedente para ya afrontar a la idolatría en el contexto de los corintios, pero hablando un poco de la advertencia basada en la historia de Israel. Y como vemos, hermanos, tuvo que Josué haber experimentado en algunas ocasiones desánimo, frustración, pero él, como estamos observando, él tuvo que lidiar con estos aspectos, pero él nunca perdió su enfoque, nunca perdió su objetivo de obedecer a Dios. Vemos asimismo, hermanos, que aprendió la soledad del liderazgo. Cuando Moisés estuvo en vida, Moisés tuvo eh, junto a él a Josué, a Caleb y a otros hombres más, pienso y creo que hubo en ese contexto, pero después de que Moisés muere, Josué también en algunas ocasiones tuvo que estar a solas, tuvo que aprender que liderazgo en los tiempos difíciles solamente tienes que estar con Dios, solamente tienes que estar a solas con Dios. Y de esa forma vemos, hermanos, que el hecho de llegar a un compromiso, a un hecho de dar toda nuestra vida al servicio de Dios, de nuestro tiempo, de nuestros talentos, eso significa liderazgo. Pero hay momentos, como acabamos de mencionar, Josué fue uno de los eh, hombres que aprendió a lidiar
y era uno de los hombres no solamente de teoría, no solamente fue un hombre conceptual, un hombre que tal vez siguió a Moisés y tal vez nunca experimentó. Él igual como otros grandes hombres de fe, él tuvo también que lidiar con el pueblo, consigo mismo. Él tuvo que aprender el sometimiento de parte de Dios mismo. Bueno, como estamos viendo, hermanos, creo que las lecciones o las aplicaciones para nuestras vidas son evidentes, ¿no es cierto? Vemos en Josué uno de los grandes hombres de Dios, uno de los grandes siervos de Dios. Y qué bendición contar con esta historia después de la muerte de Moisés. El pueblo tuvo un líder y este líder fue uno de los líderes que pudo guiar, que pudo comprometerse, que pudo llevar al pueblo de Israel hacia Canaán. Y creo, hermanos, que en todo este compromiso de Josué también podemos aprender de que él nunca perdió su norte, nunca perdió su objetivo, nunca perdió su intimidad. Aprendió sí con lágrimas, aprendió sí en la soledad, aprendió sí en los momentos difíciles, en los momentos tristes, pero nunca se apartó de Dios, nunca quitó su enfoque de Dios. Y creo, hermanos, que de la misma manera debemos nosotros también aprender que cuando nos hemos comprometido en acercarnos, en trabajar para el Señor, en servir al Señor, debemos siempre saber que Dios va a estar con nosotros, que Dios, cuando escoge a hombres, cuando escoge a siervos, Dios, así como Josué, Dios los escoge, Dios los capacita, pero después de la capacitación, Dios les comisiona. Dios no les abandona al azar. Dios no es un Dios tal vez lejano, no es un Dios distante, no es un Dios tal vez que tal vez te envía y haz lo que puedas, sino que es un Dios que te da las pautas, es un Dios que está junto a nosotros, es un Dios que está ahí llevando a su pueblo. Y qué bendición también, hermanos, que todo lo que encontramos en Josué también lo encontramos en Jesús. Jesús nos guía, Jesús nos lleva, Jesús quiere que también estemos con Él en los cielos. Y como dice el libro de los Hebreos, Él nos tiene un reposo. El Señor nos tiene preparado un reposo allá en los cielos. Y creo que a ese reposo todos nos encaminamos. Gracias a Dios, qué bendición, hermanos, de contar con estas historias bíblicas, con estas narraciones del Antiguo Testamento, porque encontramos el mismo hecho de que la iglesia también está en este peregrinaje, en, este, en esta profesión que hemos escogido de ser pueblo de Dios, de ser hijos de Dios, y como Josué aprendamos confiadamente a acercarnos a Dios y dejar que Dios pueda llevarnos, porque Él es un Dios poderoso. Entonces, hermanos, vamos a quedarnos en esta parte y luego pues vamos a proseguir eh, con la otra lección en la siguiente sección. Que Dios les